Bueno, buenas noches con todos y todas. Mi nombre es Jorge Locio, director del Instituto Ribagüero. A nombre del Instituto queremos darle la bienvenida y agradecerles por participar de este evento. Vamos a iniciar la serie de conferencias titulada Ribagüero, el hombre, su legado y su tiempo. Esta sesión se titula El legado académico y político. Como expositores, tenemos el honor de tener a los profesores Luis Gómez, Emilio Candela y Luis Alfonso García Corrochán. Vamos a empezar la sesión con la ponencia de Luis Gómez Acuña. Paso a presentarlo. Luis Gómez es doctor en Historia por la State University of New York, Stony Brook, licenciado en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor e investigador de la sección de Historia en la Universidad Católica. Sus temas de investigación giran en torno a la historia social, prácticas culturales, en especial las artísticas musicales, y discursos políticos intelectuales. Entonces, gracias Luis por participar. Te cedo la palabra. Tienes entre 10 y 15 minutos para hacer tu ponencia. Buenas noches a todos. ¿Se me escucha? ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias por permitirme hablar de un tema que me ha interesado desde muy atrás, desde mis épocas de estudiante universitario en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y de ello fue precisamente motivo mi tesis de licenciatura. Y para mí es realmente un placer poder retomar temas que me han sido muy cercanos y que me son muy, a los cuales le tengo mucho afecto, sobre todo también porque he trabajado en algún momento en el Instituto Ribagüero. Lo que yo quiero ahora explicarles en este corto tiempo es hablar de Ribagüero como historiador, eh, discutir un poco la parte historiográfica, que es muy vasta, por cierto, y que es parte de todo un proyecto ya personal que tengo y que espero seguir desarrollando en el futuro sobre la historiografía peruana en el siglo XX. Para ello he preparado unas diapositivas. A ver, un momento. Quiero hablar de José de la Riva Agüero como historiador. ¿Sí? Estamos hablando de José de la Riva Agüero y Osma, acordémonos, que descendía de la vieja y antigua nobleza colonial y que estudió en el Colegio de los Sagrados Corazones y en la Universidad de San Marcos y que escribió dos libros fundamentales que van a ser el eje de mi breve exposición: El carácter de la literatura del Perú independiente y la historia en el Perú, que son sus tesis de bachillerato y doctor correspondientemente. Y lo que uno podría preguntarse es cómo nace la afición de la historia en José de la Riva y Osma, cómo nace la afición de la historia en todo su grupo, normalmente conocido como la generación del 900. Y uno de ellos, José Gálvez, en el año 21, nos da un poco la clave de esa actitud, porque es una actitud, más allá de que no todos ellos se dedicaron a hacer historia, más allá de eso, todos tenían realmente una gran afición por los estudios históricos. Y todo indica, según sus propios testimonios, no es solamente el de Gálvez que estoy citando aquí, todo testimonia que es la guerra del Pacífico de 1879 la que marca en ellos esa afición. Parece que la situación, no parece, realmente la situación fue de gran postración, terminada la guerra, que muchos de sus parientes lo único que hacían era evocar la época anterior, que había sido de prosperidad falaz, como lo hubiera dicho Basadre, la época del guano, hablando de las grandezas, de lo que había sido o supuestamente era el Perú. En ese sentido, en el caso de Río Agüero, ello estuvo mezclada con las añoranzas que sus parientes hacían, no solamente de esa época, sino de tiempos más pretéritos, como descendientes de la vieja aristocracia colonial. El niño y joven Río Agüero recibió todo ese gusto por la historia de sus parientes, gusto que ya lo estaba desarrollando en el colegio,
según testimonio del propio Río Agüero, ya había leído autores como Mendiburo o la Historia Universal de Cantú. Había leído a varios autores como William Prescott. Por eso cuando llega a la universidad, llega, como bien lo dice, los testimonios de quienes lo conocieron con la reputación de niño y de adolescente muy capaz y muy ducho en las cuestiones históricas. Y eso fue precisamente lo que lo fue orientando al final a desarrollar dos tesis que tenían que ver con la historia. Y eso nos permite, a través de ellas, entender qué eran las líneas maestras que estaba usando Río Agüero para analizar la historia del Perú. Es un poco entender la metodología que historiadores como Río Agüero estaban usando a principios del siglo XX. Y lo primero que podemos decir es que utilizaban mucho la crítica histórica, en el sentido del cotejo de crónicas, cartas y otros documentos oficiales. Y eso es muy, muy claro cuando uno lee la historia en el Perú. Eh, lo otro es la crítica literaria, que eso se ve mucho más claramente en el carácter de la literatura. Río Agüero, imbuido un poco del positivismo de la época, coteja y analiza obras literarias a partir del análisis del medio, como una fuente básica, según él, que permitiría explicar la conducta de las razas humanas, que en el caso peruano, tal como lo señala al inicio de su tesis sobre el carácter de la literatura del Perú independiente, son básicamente dos: la raza que él llama india y la raza española, de la cual la raza criolla, que sería básicamente en muchos aspectos su grupo social, es simplemente una degeneración de esa raza española y por ende, conclusión, la actividad literaria en el Perú sería, según él, un simple eco del genio literario español. ¿Y todo esto dirigido para qué? Todo esto dirigido, y eso lo dice más claramente en la historia en el Perú, eso podríamos llamarlo una conclusión, para entender el derrotero de la historia peruana como un desarrollo sinuoso de la así llamada alma nacional. Es eso lo que está animando a Río Agüero y a toda su generación. Analizar aquello que en el Perú tiene de glorioso, de aquello que puede estimular el sentimiento patriótico y el deber frente a lo que debe ser el Perú, precisamente en un momento en que el Perú no estaba pasando por una crisis tan severa como la que sucedió durante y los años posteriores a la Guerra del Pacífico, sino que se estaba viviendo un momento de prosperidad, es decir, entre 1905 y 1910 en que se escriben estas obras, que normalmente lo llamamos, siguiendo la terminología de Jorge Basadre, la República Aristocrática. Y en ese sentido, si algún defecto, por llamarlo de alguna manera, existe en la historia del Perú, Río Agüero prefiere no hablar de males y culpas, sino de posibilidades desperdiciadas. Por eso hablo de que su forma de entender el derrotero de la historia peruana es un desarrollo sinuoso. Y digamos, con este utillaje mental, Río Agüero comienza a analizar la historia del Perú. Como conclusión inicial, podemos decir que la historia en Río Agüero es percibida como maestra de la vida y estimuladora del amor patrio, ¿sí? Claro, y le da una función muy, muy importante a los historiadores, ¿sí? La historia, ministerio grave y civil, estoy leyendo, examen de conciencia de las épocas y los pueblos, es escuela de seriedad y buen juicio, pero también y esencialmente estímulo del deber y el heroísmo, ennoblecedora del alma, fuente y raíz del amor patrio. Toda esta cita la he extraído de las conclusiones en su libro mayor, llamado La historia en el Perú. Y es a partir de esos ejes, ¿sí? O de ese utillaje mental, si podemos referirnos a todo el andamiaje teórico-metodológico que está en la cabeza del joven Río Agüero, que él comienza a analizar diversos aspectos de la historia peruana, que no son aspectos que Río Agüero va a mantener esas líneas, irá cambiando a través de los tiempos en algunas cosas y en otras se mantendrá
firme en sus ideas iniciales. En la historia incaica, por ejemplo, en su revaluación que él hace de Garcilaso de la Vega, del aporte que historiográficamente ha dado a Garcilaso de la Vega al entendimiento de la historia incaica, él finalmente entiende en sus trabajos juveniles el Tahuantinsuyo como un momento autocrático pero civilizador de la historia peruana. Esto irá cambiando un poco a través del tiempo. Y una visión mucho más ruda, pero igual de monumental del imperio incaico, desarrollará en otros escritos posteriores. Y ese es un tópico que va a quedar hasta el día de hoy. La discusión, es cierto, ha ido eh, cambiando bastante, se ha añadido muchísima documentación, pero al menos en el imaginario histórico nacional sigue esa idea de lo incaico como un periodo glorioso en el desarrollo de la historia del Perú. El otro asunto es de la independencia, visto como un proceso de emancipación política y ruina de la élite colonial. Y Agüero es muy duro con la élite colonial al borde de la independencia, e inclusive, contrariamente a lo que podría pensarse y todavía se sigue pensando, Ribagüero, al menos en sus escritos juveniles, es bastante duro con la época colonial en general. Eh, Ribagüero analiza la independencia como un proceso de emancipación, pero también como el comienzo de una serie de eventos que van a marcar al Perú por décadas. Es por eso que él mira la era republicana también como una era que en cierto modo está anunciada por la independencia, una era marcada por problemas de inestabilidad política, por problemas económicos de muchos tipos, superada en parte por la bonanza guanera, la prosperidad falaz de Jorge Basadre, pero digamos que el caos volvió con la Guerra del Pacífico. Entonces la conclusión a la cual llega, en plena república aristocrática está planteando estas ideas Ribagüero, es que algo debe hacerse para no volver a caer en ese caos, dentro de su visión. ¿Sí? Ya sabemos que la era republicana ha sido reanalizada en los últimos 100 años por muchos historiadores, sociólogos y economistas. Sabemos mucho más de ella. No tiene ahora ese acento tan negativo que le daban historiadores como Ribagüero, pero más allá de eso, la idea de él es que la historia, si es que debe servir como una forma de estimular el patriotismo y el deber, la conclusión que él saca es, y la conclusión de toda su generación, es que ella debe servir también para la formación de una clase dirigente, de una clase ilustrada, que a diferencia de la anterior, no repita los errores. Ojo, no repita los errores ni pierda las oportunidades que se puedan dar en el futuro. Uno podría preguntarse legítimamente esa insistencia sobre las oportunidades perdidas. Y hay un detalle bien interesante aquí, que ha sido desarrollado por varios investigadores, entre los cuales me incluyo. Y es el impacto que en toda la generación del 900, y habría que recalcarlo, porque a veces no se recalca del todo, que generó el pensamiento y la acción de González Prada y sus seguidores. Y él lo dice claramente en el carácter de la literatura del Perú independiente. Admiro a González Prada porque ha sido directo a ver las cosas, porque ha levantado en tanto marasmo la, la bandera de la fuerza, la veracidad, pero me parece que sus principios políticos y sus proyectos serían y son desastrosos para el Perú. Y es González Prada precisamente el que eh, pone el acento sobre estos asuntos que Ribagüero llama oportunidades o posibilidades perdidas, y con González Prada con mucho, de una manera muchísimo más directa, habla de culpas y desastres. ¿Sí? Es clara la intención. Han recibido el impacto, como otros muchos grupos de la prédica pradiana, viven en un momento de prosperidad para el país. Pareciera que los problemas generados
por la Guerra del Pacífico habían sido superados, el Perú se lanza dentro de un nuevo proceso primario exportador, muchísimo más diversificado, ¿cierto? Eso está perfectamente bien estudiado, que el de la época del guano, pero temen, eh, no solamente Ribagüero, sino los otros miembros de su generación, que los problemas anteriores, que una historia bastante bien investigada, detallada, debería explicar, temen que esos problemas vuelvan, ¿sí? Y claramente en algunos de sus escritos juveniles habla de la necesidad de que no se den guerras religiosas y en algún momento incluso alude directamente, 1910 por cierto, a la Revolución Mexicana, ¿sí? Eh, Eh, Lucho, perdón, te queda un minuto. ya, perfecto, estoy terminando. Es un tema amplísimo, eh, muy, muy amplio. Y tal vez con las preguntas que nos puedan hacer y que me puedan hacer a mí, podemos seguir aclarando este asunto. En todo caso, me quedo con la frase de Alberto Flores Galindo, me parece correcta, que en su artículo La imagen y el espejo, el recordado Alberto Flores Galindo señaló a Ribagüero como el inicio de la historiografía moderna, como el inicio de la historiografía del siglo XX, sea para seguirlo, sea para criticarlo, definitivamente. Todo lo que se va, o buena parte de lo que se va a escribir después, es hecho siguiendo o contradiciendo las pautas que Ribagüero puso en estos dos bien interesantes libros que aún se pueden leer con provecho. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. Te agradecemos, como dices. Luego, en el momento de las preguntas, continuamos la discusión, pero muchísimas gracias. Seguimos con la ponencia de Emilio Candela. Emilio es magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sus líneas de investigación están vinculadas al Estado, sociedad y política en el Perú y América Latina, especialmente de los 30, 40 y 50. Se desempeña como docente en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Emilio, por favor, igual tienes entre 10 y 15 minutos para hacer tu ponencia. Muy bien. En primer lugar, buenas noches con todos los presentes. En primer lugar, agradecer al Instituto por la invitación a participar en este ciclo de charlas. Y yo voy a referirme a uno de los aspectos más importantes también en la trayectoria de Ribagüero, que fue su actividad política. Y me voy a centrar en dos momentos muy concretos, en su juventud, en la cual empezará a incursionar en política, y quizá el punto culminante de ese primer momento será la formación de un partido político que fue el Partido Nacional Democrático. Y luego me referiré a un segundo momento, ya su etapa de madurez, a partir de los años 30, una etapa en la cual va a asumir diversos cargos públicos, como vamos a comentar ahora, alcalde, primer ministro, y que también va a llevarlo a formar un movimiento político que fue la Acción Patriótica hacia mediados de esta década. Yo también voy a utilizar unas ayudas visuales que voy a compartir en este momento para poder hacer un poco más dinámica y hacer un poco más clara la presentación. Muy bien. Yo creo que en realidad para hablar de Ribagüero como político tendríamos que empezar un poco refiriéndonos a un aspecto que Luis Gómez justamente también señalaba, la generación del 900. Es una generación marcada por el signo de la política, definitivamente. Recordemos que los principales miembros de esta generación, entre Ribagüero, Víctor Andrés Belaúnde, los hermanos García Calderón y otros más, nacen en el contexto de la recuperación, la reconstrucción del país tras la Guerra del Pacífico. Y eso los lleva a tener una idea muy clara, una idea que va a continuar a lo largo de la carrera política y también intelectual de Ribagüero. Esa idea de regeneración del país. El país tiene que salir de ese terrible momento por el que pasó durante la Guerra del Pacífico, pero sobre todo una idea que los llevará a ver que esa recuperación que se ha logrado no puede perderse, no puede perderse, y por lo tanto esta idea es un poco la que los lleva a entrar en política ya justamente en los primeros años y décadas del siglo XX. Y algunos textos de estos
de los miembros de esta generación lo van a demostrar así. Recordemos, García Calderón publica en 1907 El Perú Contemporáneo, Víctor Andrés Belaúnde publica en el año 1914 La Crisis Presente, este discurso que da en la apertura del año académico en la Universidad de San Marcos y que hace especial énfasis en muchos problemas que el país tenía y que venía arrastrando de muchas décadas atrás. Por lo tanto, es entonces una generación que está, como digo, marcada por el tema político. Y obviamente con el paso de los años era, diríamos, se caía de maduro que estos personajes, estos jóvenes en esos momentos, iban a desempeñar cargos públicos o inclusive a formar organizaciones políticas como ocurrirá con Ribabuero. Ahora bien, Ribabuero empieza su carrera intelectual, como lo ha detallado muy bien Luis Gómez, pero el momento en que él entra en política será definitivamente hacia 1911, en concreto, a partir de un hecho muy concreto que se va a dar. Brevemente, el 29 de mayo de 1909, durante el primer gobierno de Augusto B. Leguía, se produce un intento, una sublevación de parte de algunos miembros del Partido Demócrata, que era opositor al gobierno de Leguía, en ese momento todavía Leguía perteneciendo al civilismo, un intento de sublevación que implicó el que Leguía fue sacado del Palacio de Gobierno, paseado por las principales calles de la ciudad del centro, y que se le quiso forzar a que firmara su renuncia. Este hecho, finalmente, este intento de sublevación fue develado, pero obviamente en los meses siguientes hubo ya una serie de juicios contra los autores de este intento de sublevación, y en 1911 se discutió en el Congreso de ese momento la posibilidad de amnistiar a estas personas que se habían sublevado, se habían intentado sublevar en el año 9. Ribabuero publica un artículo en El Comercio en septiembre de ese año a favor de la amnistía. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, el Congreso estaba por aprobar el proyecto de amnistía, pero Leguía no estaba de acuerdo y de alguna manera, pues, al parecer él iba a intentar forzar o, en todo caso, imponer el poder que tenía para evitar que eso se concretara en el Parlamento. Ribabuero publica un artículo que es totalmente favorable a la amnistía y muy crítico de Leguía, muy crítico de él, de alguna manera inclusive condenando su actitud. Y a partir de la publicación de ese artículo, el gobierno de Leguía, a través del ministro de Gobierno, pues detiene a Ribabuero, ¿no? Ribabuero es detenido, es llevado a una prisión, y lo cual origina una reacción, sobre todo de la juventud universitaria en ese momento, criticando este hecho, este terrible exceso. Finalmente, después de unos días, Ribabuero es liberado, pero ya este momento, este hecho en concreto, un poco posiciona a Ribabuero como una figura ya que entra en política. Y entra en política siendo un adversario, un crítico de Augusto B. Leguía, a lo que mantendrá a lo largo de toda su vida también. Ahora, ¿qué le criticaba a Ribabuero a Leguía? Acá tengo un fragmento de un discurso que da Ribabuero una semana después de estos hechos, cuando él ya es liberado. La juventud universitaria le va a dar una suerte, un acto de desagravio, en el cual participa Ribabuero y él da un discurso. Y este fragmento yo creo que nos puede señalar de manera muy clara lo que pensaba Ribabuero de Leguía, por qué lo criticaba, ¿no? ¿Qué dice Ribabuero en este discurso? Apenas quedó garantía o institución que no fuese vulnerada, desde la seguridad de los individuos hasta la majestad del Congreso. Y para empeorar esta condición tan lastimosa e intolerable, a los desaciertos gubernativos y hacendarios, a la anarquía y desgobierno interiores, vieron sumarse las más positivas, las más graves amenazas externas. Lo que Ribabuero va a criticar esencialmente Leguía es su autoritarismo, el vulnerar el poder que también tenía el Congreso, de, por ejemplo, dar una ley, una amnistía, pero sobre todo criticar a Leguía el personalismo. Y esta es una idea que es muy importante porque se va a mantener a lo largo de toda la trayectoria pública de Ribabuero, su rechazo a los caudillismos y personalismos en política, y lo vamos a ver a continuación. De alguna manera, entonces, este hecho ya lanza a Ribabuero a la política, y 3 años después ya forma un primer movimiento que fue el Partido Nacional Democrático.
que aparece en el año 1915 y que va a tener una trayectoria, una presencia en la política hasta el año 19, justamente cuando se produce el golpe de Leguía que da origen al oncenio. Puede decirse, yo creo sin dudas, que este partido fue la expresión política de la generación de Rivagüero, de la generación del 900. Y por las características que tuvo, conformado por varios de estos notables intelectuales, Belaúnde, José Gálvez, Óscar Miro Quesada, José María de la Jara Llureta, el propio Rivagüero, brillantes, notables, mentes, pero claro, quizás sin una base social. De ahí que Raúl Porras Barrenechea, años después, definiera a este partido como un Estado Mayor de la inteligencia sin ejército. Es decir, efectivamente, una suerte de grandes mentes brillantes, pero que no tenían quizá ese vínculo con los sectores populares, que pudiera llevar a que esta propuesta pudiese tener una mayor acogida en la población. Y definitivamente fue un partido que tuvo una serie de características que, como digo, ya van a consolidar este pensamiento rivagüero. Sobre todo el hecho de, como digo, rechazar los personalismos, ¿no? Y emitir una declaración de principios, que aquí vemos una imagen, ¿no? Que es una cortesía del Archivo Histórico del Instituto Rivagüero, en el cual hay un gran énfasis en los temas efectivamente jurídicos, constitucionales. Es decir, es un partido que sobre todo va a enfatizar la defensa de las garantías individuales, el rechazo del autoritarismo, el rechazo de la interferencia política del ejército. Hay una frase muy buena en la Declaración de Principios del PND que dice, por ser fervientemente militaristas somos ardientemente antipretorianos. Es decir, el ejército debía mantenerse al margen de los intereses políticos, y esto es algo que también era una idea muy importante en el Partido Nacional Democrático, el cual pues va a recibir un adjetivo poco con son de burla, ¿ok? El del futurismo, ¿no? Y es más, se les va a conocer bastante por ser el partido futurista, ¿ok? El apelativo se lo dio un periodista de la época, Luis Fernán Cisneros, y el por qué los llamaron futuristas, porque supuestamente era un partido muy idealista, que de alguna manera sus propuestas quizá podían verse concretadas en un plazo bastante lejano, en el futuro, pero no en esta coyuntura. Y el propio Rivagüero lo reconoció, y en un discurso que da en el año 17, él dice, sí, somos futuristas porque lo que nos desvela no es el presente, sino el porvenir. Así que aceptamos de buena gana el adjetivo de futuristas. Este partido pudo significar efectivamente una renovación de la política peruana, pero lamentablemente no va a ocurrir, ¿no? Porque el año 19, con el golpe de Leguía, el Partido Futurista, simplemente Rivagüero lo deja en receso, y como sabemos, viaja a Europa a un largo autoexilio que va a durar 11 años. Una característica también de este partido, que lo vemos en un fragmento de un discurso que da Rivagüero el año 17, es sobre todo resaltar como una característica fundamental de este partido el tener ideas y principios fijos. Y lo señala, ¿no? Dice, nacidos para reaccionar contra la ausencia de contenido doctrinal, nuestras notas distintivas han sido y tienen que ser la definición y fijeza de nuestros propósitos e ideales y la pureza crisolada de nuestra conducta política. Es decir, el resaltar que eran importantes las ideas en política, el tener principios y defenderlos. Obviamente principios que no todos iban a compartir, pero el tenerlos. Y obviamente esto contraponerlo a los intereses, a los partidos o a los políticos que solamente pues defendían intereses particulares, y esto era el principal problema que tenía la política del país, y que de alguna manera pues creo que lo vemos hasta en la actualidad. Muy bien, después del largo autoexilio viene el regreso Rivagüero a el país, en la etapa ya de los años 30, la política de masas, y en esta coyuntura Rivagüero va a desempeñar dos cargos públicos importantes, alcalde y primer ministro. El año 31 es alcalde, nombrado por la Junta de Gobierno que se formó ese año, y el año 33, durante el gobierno del general Óscar Benavides, es nombrado primer ministro. En noviembre del año 33, cargo que va a desempeñar durante unos 6 meses aproximadamente hasta mayo del año 34. Tenemos aquí dos fotos también de esa época, también cortesía del Archivo Histórico del Instituto Rivagüero, cargos en los cuales Rivagüero ya va mostrando el cambio que ha sufrido en los años del autoexilio.
ya posiciones mucho más ortodoxas en materia política y también en el tema religioso. Recordemos que Ribagüero regresa en los años 30 con una posición religiosa bastante clara, defensora pues de la doctrina católica, y esto se va a también dejar traslucir en su actividad política. Y este segundo momento, pues, tiene un punto culminante en la formación de un nuevo movimiento político que se va a dar en el año 1936. ¿Okay? Antes de ello, un breve fragmento de un discurso también que él da como ministro de Instrucción, o primer ministro y ministro de Instrucción, en el año 34, que me parece interesante mencionarlo porque hay también, hay una serie de, diríamos, ideas asociadas a Ribagüero, como el ser una persona, diríamos, bastante, bueno, un intelectual, pero que de alguna manera defendía ardorosamente sus ideas y que a veces no podía aceptar críticas o cuestionamientos, pero aquí hay un discurso que él da como ministro, como primer ministro del año 34, donde dirigiéndose a los funcionarios del ministerio, ¿ok? Y donde les dice, les pide que lo ayuden, ¿no? Como vemos, dice, ¿no? Un ministro no conoce ordinario los pormenores administrativos, ayudadme a acertar, desarrollando en debida forma mis iniciativas, pido algo más, que me aconsejéis, que me advirtáis cuando hierre o me equivoque en órdenes y nominaciones. Entonces, poco para ver un lado quizá de la personalidad de Ribagüero como político, en el cual él mismo le pedía a sus colaboradores que lo aconsejaran, que lo ayudaran, obviamente en las funciones que cumplía. Este segundo momento culmina entonces con la formación de un nuevo movimiento político que fue la Acción Patriótica. Acá vemos unas imágenes interesantes también del archivo del Instituto Ribagüero, que es el carnet de inscripción de Ribagüero a este movimiento que él formó el año 36, la Acción Patriótica, donde aparece inclusive su foto, y este movimiento apoyó la candidatura de Manuel Vicente Villarán a la presidencia de la República en las elecciones del año 36. ¿Qué caracterizó este partido? Sí, Jorge. Emilio, perdón, te queda un minuto. Ya, perfecto. Gracias. ¿Qué caracterizó este partido? Como decía hace un momento, va a caracterizarlo el tener una visión mucho más ideologizada de la política. Estamos hablando de los años 30, una etapa ya de la política de masas, de la aparición y el auge de las ideologías totalitarias, el fascismo, el comunismo. Esto está ocurriendo en el mundo, y en nuestro país esta polarización ideológica también se va a poder notar. El movimiento de la Acción Patriótica lo que hace es definirse claramente como movimiento de derecha que debía sobre todo tratar de mantener el orden social, estabilidad del país, enfrentándose a los grupos de izquierda, básicamente el APRA en ese momento, que era visto como un grupo de izquierda, y en menor medida el Partido Comunista. Tiene una visión polarizada de la realidad del país, ciertamente un discurso ideologizado, pero también aquí se mantiene una idea que hemos comentado hace un momento, el rechazo a los caudillismos y personalismos en política. Y esto, ya para concluir, lo podemos ver en el siguiente discurso que da Ribagüero durante la campaña electoral del año 36 en la Acción Patriótica, que dice: la Acción Patriótica, agrupación electoral provisoria, pero de orientación definida e inconfundible sentido, se decide no por preferencias personales, sino por rumbos ideales. No buscamos puestos ni acomodos, sino soluciones doctrinarias. Aspiramos a lavar la política nacional de caudillajes chabacanos e introducir en la inevitable renovación de los partidos ideas en vez de principios, ideas en vez de esquinos intereses, porque las ideas purifican al paso que el personalismo corrompe y degrada. Entonces, yo creo que esta es una idea importante en la trayectoria política de Ribagüero: el rechazo a los personalismos, el resaltar la importancia de las ideas y principios reunidos en una doctrina que podía, obviamente, aplicarse en el país, y sobre todo la unicidad y pulcritud en la conducta pública. Me parece que esas son las ideas básicas de Ribagüero como político, que más o menos se pueden dejar de lucir a lo largo de toda su trayectoria, desde su juventud hasta su época de adultez. Bueno, eso sería todo. Ya luego con las preguntas creo que podemos ampliar algunos conceptos. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilio. Seguimos con la ponencia del doctor Luis Alfonso García Corrochano. Es máster y doctor en Derecho Internacional por la Universidad Complutense de Madrid. Escribió una tesis para graduarse en la Universidad de Lima sobre el Estado en el pensamiento de José L. Ribagüero y Osma,
y actualmente se desempeña como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, ¿no? Entonces, te agradecemos muchísimo, Luis, por participar y damos paso a tu ponencia. Muchas gracias, doctor Locio. Muchas gracias al Instituto Ribabuero por haber contado conmigo en esta oportunidad para este seminario sobre el pensamiento del insigne y siempre recordado maestro. Y mi gratitud es doble porque en el Instituto Ribabuero pasé muchas horas de investigación para buscar el material para redactar precisamente esta tesis de licenciatura hace ya varios años. Muy bien, para hablar de José de la Ribabuero desde el punto de vista del derecho, habría que decir que una personalidad tan polifacética como la de Ribabuero no admite separaciones. Es decir, fue un abogado, como fue un historiador, como fue un político. Pero en él, en realidad, es prácticamente indivisible todo ello. Siendo que estudió Derecho, pero jamás ejerció la profesión, sin embargo, sí hay un bagaje jurídico importante que se refleja a lo largo de su obra, en muchos aspectos. No solamente en los escritos o los ensayos jurídicos y filosóficos que constituyen el tomo 10, porque hay también algunos aspectos que se recogen en el tomo 11 sobre los escritos políticos, ensayos que habían sido recopilados por el propio Ribabuero en Por la Verdad, la Tradición y la Patria, los dos opúsculos que publicó el primer tomo en el 37 y el segundo en el 38, pero es que hay, al margen de algunos discursos en el ejercicio de una función vinculada al derecho, un hilo conductor que va inseparable de su visión de la historia y de la política, en todo sentido. Empezaría en todo caso por el final de alguna de las investigaciones que realicé. Lo primero es que para Ribabuero el derecho básicamente, o la visión del derecho, es derecho político. Es decir, él no fue una persona cuyo interés en el derecho se centrara en los aspectos del derecho comercial, societario, civil o de otro tipo, sino básicamente en el derecho político o derecho constitucional, como lo conocemos hoy en día. Y en ese sentido, esas son las ideas que han permanecido a lo largo de todo su pensamiento. Historiador, en lo esencial, ¿no? Peruanista en lo básico, yo creo que era más peruanista que católico incluso, siendo de un ardoroso catolicismo. Sin embargo, su pasión por el Perú la encuentro todavía mucho más convincente e inspiradora que su inspiración religiosa, ¿sí? Cuando Ribabuero aborda algunos aspectos de la política, lo hace desde su conocimiento de la historia y desde su conocimiento del derecho. Quiero mencionar aquí algo que acaba de ser ya mencionado por el profesor Candela, y es la Declaración de Principios del Partido Nacional Democrático. Creo que es un documento que resume muy bien su pensamiento jurídico-político. Y digo su pensamiento porque aunque esta declaración fue firmada por cerca de 50 personas de su generación, intelectuales, historiadores, científicos, incluso Julio Cetello, el gran arqueólogo, el documento fue elaborado por Ribabuero, como consta en las libretas de apuntes que están en el archivo Ribabuero. Es decir, es una obra básicamente conceptualizada por don José de la Ribabuero. Y aquí hay aspectos que quiero señalar que son muy interesantes, porque él hace una serie de propuestas de tipo constitucional en función de modificar la Constitución de 1860, ¿no? Que era la que regía en ese momento. El partido se funda y la declaración se da a la publicidad en 1915, que no solamente hallarían en algunos casos eco en la Constitución de 1920 y hasta en la de 1933, sino que sobre todo van a ser recogidos en las últimas dos constituciones del Perú. Es decir, en este sentido, su visión jurídico-política, alimentada de su entendimiento de la historia, fue absolutamente adelantada a su tiempo. Y si fueron futuristas, creo que el eco de esta declaración de principios en los textos políticos peruanos da una fe absoluta de que efectivamente su visión estuvo puesta mucho más adelante que la de sus contemporáneos. El Partido Nacional Democrático lamentablemente no alcanzó representación parlamentaria, siendo Ribabuero uno de sus candidatos. No lo hizo porque la oligarquía civilista en ese momento le cerró el paso. En conversaciones que sostuve una vez con discípulos directos de Ribabuero, a quienes tuve el privilegio de tratar, específicamente don Guillermo Loman y don Alberto
Wagner, por ejemplo, comentábamos que en realidad el Partido Nacional Democrático pudo constituir una absoluta renovación del pensamiento y de la acción política peruana, incluso antes de tiempo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 1915, y si cronológicamente hablamos del siglo XX, históricamente todavía hablamos del siglo XIX. Es decir, se adelantaron, efectivamente, con esta visión, y adelantaron lo que fue, luego de la caída de Leguía, ¿no?, un momento de convulsión y de reformulación política. Pero algunas ideas, por ejemplo, que plantea la Declaración de Principios del Partido Nacional Democrático. Lo primero es que se centra en un presidencialismo, que es lo que tenemos, ¿no? Y aboga por una elección directa del presidente de la República, que es lo que no tenía esa Constitución, ni tuvieron las siguientes. Es más, recién la Constitución de 1993 establece absolutamente la elección directa del presidente de la República, porque la Constitución del 79, si bien establecía la segunda vuelta, establecía para la elección del 80 una disposición transitoria que llevaba esta elección al Congreso. Rivagüero sostenía que el presidente nunca debía salir del Congreso, sino de la elección popular directa, porque eso era lo que le daba una absoluta legitimidad, el haber sido elegido por la mayoría de los conciudadanos. Y como digo, esta visión, si bien empezó a hacer eco en las constituciones posteriores, es recién en las dos últimas donde ha sido absolutamente recogido. Asimismo, por ejemplo, abogaba porque se estableciera claramente una duración del mandato presidencial, que nuestro país ha tenido una serie de idas y venidas, y ha oscilado entre los 4 y los 6 años. Cuando redactan esta propuesta, el mandato presidencial era de 4 años, y lo que propone Rivagüero era que se extendiera a 6. ¿Por qué? Porque consideraban que 4 años es un periodo demasiado corto. Y efectivamente, luego de estar entre 4 y 6, finalmente, la opción por la que se ha decantado el constitucionalismo peruano más reciente ha sido en realidad por 5 años. Asimismo, hay una serie de consideraciones respecto a los aspectos políticos de la relación ejecutivo-legislativo y de la conformación del poder legislativo. Durante muchos años, en las constituciones del siglo XIX, e incluso en las del XX, se establecieron renovaciones parciales de las cámaras legislativas. Rivagüero combatió estas renovaciones parciales y sostenía en 1915 algo que recién será regla con la Constitución del 79 y también con la del 93, y es la elección simultánea del presidente de la República y de los representantes a las cámaras legislativas. Abogaba también por un bicameralismo, pero mucho mejor entendido y diseñado que el que hemos tenido en ninguna de nuestras constituciones, porque sostenía la necesidad de tener una cámara política, la Cámara de Diputados, y una cámara representativa de las regiones y de las profesiones o de los oficios, un Senado que no llamaban directamente corporativo o funcional, que sería recogido así en la Constitución del 33, aunque jamás sería aplicado, que se discutió en la Constitución del 79, pero no se adoptó, relegándose la Cámara Corporativa a las asambleas regionales de un muy mal diseñado y trunco proceso de regionalización que traía la Constitución del 79. Pero vamos a que el corporativismo que se proponía para entonces es muy anterior a lo que después se ha entendido por corporativismo y que se ha asociado al fascismo. Rivagüero y Víctor Andrés Belaúnde eran corporativistas, pero porque seguían la doctrina católica de las corporaciones, que no era ni mucho menos el corporativismo fascista que se asienta después de la marcha sobre Roma de Mussolini el año 22 en Italia, que él conocerá y con el cual no he encontrado mayores coincidencias posteriores. Sin embargo, sí resalto esto porque la propuesta para 1915 era absolutamente novedosa y no se puede falsear ni cometer el anacronismo de decir que ese corporativismo de Rivagüero del 15 era producto de su fascismo, ¿no?, de varios años después, que tampoco lo fue. Pero vamos. Rivagüero se centra mucho en las relaciones que debe tener el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo porque busca un sistema presidencial fuerte y un sistema parlamentario representativo, pero que a su vez no entre en conflicto, porque consideraba con toda razón que los conflictos ejecutivo-legislativo eran la semilla de crisis política, y lo que él quería garantizar era estabilidad.
Por eso, por ejemplo, aprueba la interpelación de los ministros, aprueba la censura de los ministros, pero desaprueba que se introduzcan los votos o las cuestiones de confianza. Aprueba, además, que el presidente tenga un poder prácticamente de veto al poder detener aquellas normas que no quería permitir salidas del Congreso, en lugar de ir a este forcejeo entre legislativo y ejecutivo en el que se convierte, por ejemplo, la insistencia. Abogaba, por supuesto, por la absoluta independencia del Poder Judicial, y que él consideraba una de las mayores garantías de un sistema de libertades. Y hay que insistir en la visión institucional de Rivagüero. Cuando deja el decanato del Colegio de Abogados, su discurso es una crítica y enmienda a la totalidad del nuevo Código Civil recién aprobado. Algunos aspectos, los vinculados al derecho de familia, ciertamente son motivo de crítica desde un punto de vista ideológico religioso. Tenaz opositor del divorcio, le parecía pues terrible que se pudiese incorporar esta figura. Sin embargo, hay una serie de nociones muy exactas respecto, por ejemplo, a los derechos de propiedad y de contratos, que hoy en día, ¿no?, hacen palidecer al más liberal de los liberales, porque defiende un sentido no de libertad absoluta, sino de libertad real de la propiedad y de libre disposición de los bienes. Yo no he encontrado en otro autor de la época una defensa tan importante de la propiedad de las denominadas entonces comunidades indígenas, y no solo de la propiedad colectiva, sino de la posibilidad de que pudiesen individualizar esta propiedad, justamente en contra de estas visiones colectivistas que él criticaba. Y lo que decía, y con toda razón, cierto, es que estas propiedades colectivas, en el fondo, lo único que hacen es condenar al subdesarrollo y a la incapacidad de aprovechar sus recursos y sus bienes a este tipo de comunidades. La polémica de 1915 es, 105 años después, la misma. Tenemos que mantener este sistema arcaico de propiedad comunal, que es de todos y a la vez es de nadie, y que lejos de permitir el desarrollo y el aprovechamiento por sus supuestos propietarios, los sigue manteniendo en una situación de marginación económica y social. ¿O tenemos que ir hacia formas nuevas y evolucionadas y permitirle a todas estas personas una real disposición de su propiedad? Bueno, lo decía Rivagüero hace ya 105 años. Lo reiteraba en su discurso del Colegio de Abogados de 1936. ¿Dónde está el conservadurismo, el pasadismo o el reaccionarismo? Hay en él una visión jurídico-política absolutamente adelantada. Y ese supuesto pasadista colonialista, que nunca dictó un curso de historia del virreinato, sino que las únicas veces que dictó en San Marcos y en la Católica, dictó cursos sobre las culturas originarias, pre-incas e incas, ¿no? Ese supuesto pasadista o reaccionario era un feroz crítico del pretorianismo militar, ¿no?, y de la incapacidad de una clase social. Esa frase sigue resonando hasta el día de hoy. Pobre, boba nobleza limeña, incapaz de todo esfuerzo y de toda idea. En el vacío que su ineptitud dejó, surgieron los caudillos militares. Rivagüero lo que admiraba en el virreinato o en las monarquías no era el ennoblecimiento o el oropel, era la conformación de una real administración pública capaz de gestionar el Estado. Pero es que esas eran las instituciones de la época, no las administraciones públicas profesionales de hoy. No las sabían. La administración pública real de la corona fue esa nobleza que fue primero administración y luego nobleza. Derecho premial, ¿no?, compensación por los servicios prestados. Y Rivagüero lo que criticaba era más bien a esa nobleza que no supo servir y que fue incapaz de organizar ese nuevo Estado, un Estado fuerte, un Estado orgánico, un Estado que no estuviera sujeto a los vaivenes y a las ambiciones de los caudillos, y que no pudiera constituir una entidad capaz de defender la integridad territorial, otra de sus grandes preocupaciones y pasiones, no solo suya, su íntimo y compañero de generación, Víctor Andrés Belaúnde, se pasó una vida en el servicio diplomático del Perú defendiendo las fronteras nacionales. Esta generación que creció
bajo el signo de la derrota del 79, ha sido tal vez la más nacionalista que hayamos podido tener en nuestra historia, en nuestra historiografía, pero también en nuestra política, en nuestro derecho y muchos otros aspectos. ¿Tengo tiempo todavía, Jorge? Estoy en el límite. Sí, un par de minutos. 2 minutos más. Correcto, muy bien. Uno de los aspectos que más se ha hablado y por el que se suele jugar a Rivagüero por sus últimos años, ¿no? El autócrata, el pretoriano, el viejo Rivagüero contra el joven Rivagüero. Yo creo que esto surge, primero, de una simplificación y segundo, del facilismo de juzgar sin leer. Hay que leer a Rivagüero, hay que leer a todo Rivagüero. Hay que empezar por el carácter, ¿no? Y leer todas sus obras completas, su riquísimo epistolario, y entrar en la esencia de un pensamiento radicalmente peruanista, imbuido de un gran conocimiento de la historia, con las limitaciones del conocimiento de la historia que en su época existía. Recordemos que recién la arqueología empezaba a desplegarse a principios del siglo XX. Es decir, lo que conocía, y conocía bien, era todo lo que había en su momento. Su inquietud intelectual era impresionante. Y hay que conocer todo este decurso del pensamiento para encontrar que hay aspectos que nunca variaron en su pensamiento. Uno de ellos fue, indudablemente, su amor por el Perú. Otro, su visión de la necesidad de un país institucionalizado. Pero lo que sucede es que en lugar de radicalizarse su pensamiento, lo que sucedió es que el Perú se fue barbarizando. Recordemos que el tiempo que media entre 1915 a la caída de Leguía es un periodo de tremendos conflictos políticos y sociales nunca antes vistos, que horrorizaron al pensador que venía de Europa y de ver una serie de situaciones para él absolutamente indeseables. Entonces hay un Rivagüero, ¿no? El peruanista, el que pensó el Perú como una integralidad, ¿no? El que apostó desde siempre por una república institucionalizada, y el que pensó siempre en el derecho y en la libertad como norte. El resto es caricatura. No nos quedemos con eso. Vayamos por la verdadera obra del maestro. Muchas gracias, Jorge. No, muchísimas gracias, doctor. Le agradezco muchísimo su participación en la ponencia. Pasamos entonces a la ronda de preguntas. Hay preguntas específicas para cada expositor, entonces vamos a empezar contigo, Lucho, el doctor Gómez. Son 2 preguntas que le voy a hacer a cada uno para que nos dé el tiempo. Luis, entonces las preguntas que son para ti, una es si el interés por el mundo andino, por la época prehispánica, era común a los intelectuales de la época, si puedes explayarte un poquito más en ello. Y la segunda es sobre una posible influencia del romanticismo decimonónico en la obra de Rivagüero como historiador. Esa época que va desde finales del siglo XIX hasta bien avanzado el siglo XX, ha sido señalada, y pienso en Jorge Basadre, como una época, intelectualmente hablando, de toma de conciencia sobre los asuntos indígenas. No es que antes no se reflexionara sobre ello, pero la guerra, los problemas que, la guerra del 79 me refiero, y los problemas que van a venir con todo ello, el descalabro económico, los problemas para reconstruir el país, el contrato Grace, el voto, la ley electoral famosa de finales del siglo XIX que le quita literalmente el voto a la mayor parte de la población del Perú, ya que lo hace, ya que hace la votación solamente para los que saben leer y escribir. Todo eso hace que haya todo un redescubrimiento, si queremos llamarlo así, un nuevo despertar sobre cuestiones indígenas. Aunque las posiciones de Rivagüero y de los novecentistas fueron por momentos muy variadas, a veces con mucha distancia, a veces con temor, o a veces planteando claramente que efectivamente es un mundo arcaico, pero que algo hay que hacer, porque Rivagüero lo dijo claramente, sin
si no redimimos o regeneramos, ese es el término de la época, al indígena, el Perú no va a ir muy lejos. Entonces es toda una época de florecimiento de lo que se ha llamado indigenismo, aunque lo que habría que decir es que dependiendo de los autores y de los momentos, los indigenismos van variando muchísimo. Aunque no se los pueda llamar tajantemente indigenistas a los novecentistas, sí hay una cierta atención y preocupación por los así llamados problemas del indio. Ahora, en cuanto a las influencias de Ribagüero que puede haber recibido del siglo XIX y del romanticismo, eh, ese es algo que habría que ir analizando con más detalle, ¿no? Porque Ribagüero recibe influencias muy variadas, pero en lo que uno puede claramente dilucidarlo es en todo el asunto de lo que se llama el alma nacional, que es claramente un tópico que viene de atrás, del 19. Recordemos que la historiografía, la historia como ciencia y como la conocemos hoy, nace como un impulso nacionalista. Y ese impulso nacionalista lo han recibido los historiadores del 19 y claramente lo está recibiendo Ribagüero. Muchísimo más asentado porque para ellos, como lo han señalado muy bien los otros expositores y lo han precisado con claridad, la guerra del Pacífico y el asunto de la reconstrucción marca toda su reflexión. Para ellos es claramente no volver a cometer los errores anteriores. Y desde ese punto de vista, reanimar lo que Ribagüero llama el alma nacional. Él nunca dice que no exista, dice que está ahí como adormecida y que la labor del historiador es precisamente a través de sus investigaciones ir estudiando los momentos en que esa alma nacional puede haberse desarrollado o puede haberse truncado por las así llamadas oportunidades desaprovechadas o perdidas. Gracias, gracias, Sí, sí. Luis. Pasamos entonces ahora a las preguntas para el profesor Emilio Candela. Emilio, dos preguntas igual para que nos dé tiempo a todos. Una es si sabes cuál era la relación del Ribagüero alcalde con otros alcaldes o con otras autoridades políticas. Y la segunda es si puedes explayarte en las propuestas políticas de Ribagüero en cuanto al desarrollo nacional. O sea, tal vez puntos más específicos sobre su visión país. Ok, muchas gracias por las preguntas. Sobre el primer punto, Ribagüero como alcalde, bueno, sí, claro, faltó tiempo para un poco detallar ese punto. Ribagüero es designado alcalde el año 31 por la Junta de Gobierno que presidió David Samanez Ocampo, y es un momento muy complicado. Estamos en el momento de del mayor impacto de la depresión económica. Y es verdad que no había mucho dinero pues, para poder gestionar, hacer obras en la ciudad. Fue un momento bastante complicado para los alcaldes, ¿no? Ribagüero asume entonces este cargo el año 31 y en realidad tuvo que hacer frente a temas como una huelga de las empleadas del servicio telefónico. Sí, se inicia ese año, ¿no? Lo que fueron la Junta Pro Desocupados, que fue una iniciativa municipal justamente que trataba de poder implementar algunos proyectos pequeños de obras públicas para darle trabajo a un sector de la población y también construir algunos espacios para dar, por ejemplo, alimentación a, en fin, los más necesitados en un momento, como decía, de una delicada situación económica. No he encontrado ninguna referencia exacta de la relación que pudo tener con otros alcaldes distritales, diríamos, ¿ok? Pero sí puedo mencionar los nombres de algunas personas que lo acompañaron en el Consejo Municipal del año 31, Luis Alay Zapasoldán, Ernesto Araujo Álvarez, Manuel Gallagher, Cristóbal de Lozada y Puga, Fernando Gamio Palacio, Carlos García Gastañeta, Alberto Ulloa, entre otros más. Entonces fue un momento complicado el que le tocó a Ribagüero como alcalde de la ciudad. Y fue alcalde hasta el año 32, cuando ya durante el gobierno de Sánchez Cerro, recordamos que los alcaldes en estos años
no eran electos por la población, sino que el gobierno de turno designaba a los alcaldes, y claro, cuando ya Sánchez Cerro asume la presidencia del país, fue reemplazado Ribagüero por otra persona, que fue José Manuel García Bedoya, que asumió la alcaldía de Lima. La otra pregunta sobre las propuestas de Ribagüero. No, bueno, el doctor García Corrochano creo que ha hecho una buena presentación en torno sobre todo a lo que fueron las ideas del Partido Nacional Democrático en el año 1915, con este énfasis en el tema constitucional, jurídico, en presentar una propuesta que equilibrara el poder del presidente de la República, pero también las atribuciones del Parlamento. Y en ese sentido, va a ser una propuesta interesante, que en realidad lamentablemente no pudo ser recogida o en todo caso otros partidos no acompañaron. Y ya en los años 30, en el contexto que he mencionado de mayor polarización, y ya con la Acción Patriótica, que fue el otro movimiento que funda Ribagüero, hay algunas propuestas que se mantienen, por ejemplo, lo del Senado funcional. Es una propuesta que Ribagüero durante el año 15 se propone, en ese momento, y que se vuelve a señalar para el año 35-36 con la Acción Patriótica. Las propuestas eran sobre todo el tema de de alguna manera, reorganizar el tema administrativo en el país. Ya para los años 30, Ribagüero sí habla de un régimen corporativo, pero que, como ha mencionado el doctor García Corrochano, no tiene que relacionarse directamente con lo que fue el corporativismo de los regímenes fascistas de los años 30, Italia, también Portugal. En realidad era la idea de esta idea de corporativismo venía efectivamente de la doctrina social de la Iglesia Católica, ¿no? Con la idea sobre todo de que las corporaciones, los cuerpos de la sociedad son los que deben tener la prioridad, con una suerte de monitoreo desde el Estado, y con la idea sobre todo de tener una representación funcional en el Senado, básicamente, que sea una cámara más técnica, y la Cámara de Diputados que sea una cámara más política. Otras propuestas de Ribagüero para los años 30, una mayor... le da mucha importancia al tema de la educación, Ribagüero. Eso es un punto que hay que resaltar. Es decir, Ribagüero habla de que hay que hacer una reforma total en la educación, desde la básica, la secundaria, la media y la universitaria. Y hay otros puntos interesantes, beneficios para los obreros, ¿no? Eso es una idea muy presente en los años 30, el que haya mayores seguridad social, beneficios en vivienda, alimentación, salud para la clase trabajadora. Y un último punto interesante, que también es de los años 30 y que también un poco va en la línea de desmitificar a Ribagüero como una persona reaccionaria, ultramontana o muy conservadora, es que Ribagüero fue un decidido partidario, por ejemplo, del sufragio femenino. En los años 30, recordemos que se debate mucho en la Asamblea Constituyente del año 32, donde, por ejemplo, el APRA no estaba totalmente a favor, y algunas otras figuras políticas de la época, pero Ribagüero es decididamente favorable al sufragio femenino, ¿no? Y lo dice en una entrevista claramente: soy decidido partidario del sufragio femenino sin otras restricciones que las establecidas para el masculino. ¿Okay? Entonces, él está totalmente a favor, por ejemplo, del voto de las mujeres desde los años 30, lo cual nos dice un poco que era una persona efectivamente que, más allá de algunas frases que quizá pudieron sonar a ser una persona muy conservadora, en realidad cuando uno lee sus escritos, hasta las entrevistas que dio en estos años, en los años 30, los años quizá para algunos más ortodoxos de él, pues tenía posiciones como las que bueno, he venido comentando. Gracias. Muchas gracias, Emilio. Entonces pasamos a las preguntas al doctor García Corrochano. También selecciono dos preguntas. Una es que le piden una comparación a nivel de la preparación que tenía Ribagüero con los políticos actuales. Es decir, hacer esta comparación con los políticos actuales, su nivel de preparación con la que tenía Ribagüero. Una segunda, a ver, la leo directamente del chat, es si consideraría autoritaria la propuesta de hacer coincidir elecciones parlamentarias y presidenciales y eliminar la renovación parcial del Congreso. Tenía una más, doctor García Corrochano, a ver si, que es la figura del
me preguntan sobre esa figura tan amplia, ¿no? De historiador, político, abogado, viajero, es ese tipo de personajes, si es que todavía existe o ya no existe esto, no sé cómo llamarlo, todistas o multifacéticos, o si ahora es más especializadas las carreras. Muchas gracias, Jorge. Lo primero sobre la distancia que media entre los políticos como Riva Agüero, no en él concretamente, sino los políticos como él y los actuales, bueno, es un declive penoso. ¿Por qué? Porque, para empezar, personas de esa cultura hoy día no abundan. En segundo lugar, recordemos que en realidad el único de toda esa generación que llegó al Parlamento con sus ideas y sus convicciones fue Víctor Andrés. Cuando llega posteriormente Gálvez, llega ya en su vejez, ¿no? Y en realidad Porras es la generación siguiente. Entonces, esa generación, por ejemplo, no pasó por el Parlamento peruano. No hubo posibilidad. ¿Por qué? Porque en las elecciones del año 15, precisamente, les cerraron las puertas. Luego vino la dictadura de Leguía y el retorno había cambiado muchísimo al país, en muchos aspectos, ¿no? Lo cual no quiere decir que Riva Agüero no dejara de tener interés en la política. No solamente ejerció cargos públicos. Hay por ahí una anécdota que cuenta Luis Alberto Sánchez. Primero la contó en esta memoria que escribió Cómo conocí a Riva Agüero, que publicó en los años 50 en la revista de San Marcos, y luego la recoge en la reformulación de este escrito que es Conservador no reaccionario sí, de los años 80, donde manifiesta el interés que tuvo Riva Agüero por conocer a Víctor Raúl Ayala Torre, y que fue recíproco, pero que por esas circunstancias nunca se llegó a producir. ¿Por qué? Porque mientras Riva Agüero era una persona muy puntual y correcta y puntillosa, con ciertos detalles, digamos, de la formalidad que debe tener el trato social, Ayala era una persona tremendamente informal en ese aspecto, ¿no? Es decir, nunca llegaba a la hora a ninguna reunión. Y eso generó en que nunca pudieran conocerse, lamentablemente, ¿no? Sánchez decía que hubieran cambiado muchas cosas en el Perú, y yo no dudo que sí, que probablemente el encuentro de dos personalidades tan particulares hubiera podido generar algo interesante. Pero vamos a que ya no hay ese tipo de políticos, no porque no haya ese tipo de profesionales o de personas, sino porque la política actual ha ahuyentado absolutamente a las personas formadas y serias del servicio público por una sencilla razón. Nadie quiere ejercer un cargo para que lo acusen de ladrón, de corrupto, de sinvergüenza o de incapaz, o lo empapelen de juicio durante 20 años. Es lo que le pasa a muchas de las personas que han ejercido cargos públicos. Entonces, si ahuyentamos de la política a aquellos que por cuestión, no digo merecimientos, pero sí de preparación, estarían llamados a servir, entonces no nos quejemos de lo que tenemos a la fecha y de lo que tenemos hoy día como representación en general. La administración pública y los cargos políticos se han degradado. Ya no llaman a gentes como Riva Agüero, como Víctor Andrés Belaúnde, como Raúl Porras Barrenechea, como Basadre, como José León Barandiarán, a un cargo público. Vean una nómina de los ministros del presidente Bustamante y Rivero. Cierto que el gobierno al final tuvo una serie de problemas políticos y terminó en un fracaso político, sí, pero fue un gobierno de gente capaz y de gente proba. Fueron otras circunstancias ajenas a ellos y a sus capacidades las que lo hicieron fracasar. Pero todavía allí teníamos pues a gentes de primerísima calidad, intelectuales y personas muy prestigiadas en sus profesiones, ejerciendo cargos públicos. Honorio Delgado como ministro de Salud, José León Barandiarán como ministro de Justicia, Jorge Basadre como ministro de Educación. ¿Sí? Pensar hoy día en que vamos a tener a intelectuales de esos niveles en la administración pública, si ya ni siquiera los tenemos como autoridades en los ámbitos académicos, es realmente estar en una ucronía absoluta. ¿Sí? Perdón, la segunda pregunta era, Jorge. La segunda pregunta te la leo porque, a ver, es si consideraría usted autoritaria la propuesta de Riva Agüero de hacer coincidir elecciones parlamentarias y presidenciales y eliminar la renovación parcial del Congreso. Bueno, si la consideramos autoritaria es lo que tenemos hoy día. Lo que he criticado es lo que había antes, que era justamente eso. Y lo curioso es
lo que nos lleva muchas veces a plantear reformas o supuestas fórmulas como si fueran nuevas es nuestro desconocimiento de la historia. Ya tuvimos renovaciones parciales y por tercios. No funcionaron. Generaron mayor inestabilidad. Hacían que el presidente llegara sin Congreso. Y bueno, vamos a dar una miradita nomás a la historia, ya no digo del siglo XX, con la del XXI nos basta, para saber qué pasa cuando hay presidente sin Congreso. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Nada distinto a lo que pasaba en el 20, por cierto. O sea, siempre se genera una crisis y fuerza a alguno de los dos. O gana el Congreso o gana el presidente, pero alguien sale de juego. Esto es una ley de dinámica política, al menos de la muy particular dinámica política del Perú, ¿sí? Bueno, es lo que hay, ¿no? Por eso la propuesta del año 15 era lo que se ha venido haciendo después, ¿no? Y que ha generado, sí, mayores condiciones o circunstancias de estabilidad definitivamente, ¿no? Hay que ver las propuestas y hay que verlas en el contexto, ¿sí? La propuesta del Partido Nacional Democrático fue absolutamente avanzada. Sus ideas no se recogieron en el 20, no se recogieron en el 33. Varias se recogieron en el 79 y muchas otras recién en el 93. Gente que había pensado el Estado. Y esto lo vinculo con la pregunta siguiente. ¿Hay hoy día personalidades, porque ya no diré solamente intelectuales? Uno asocia al intelectual como la persona de escritorio, pero una persona de escritorio, ¿no? Por ejemplo, un abogado como yo, no se trepa al lomo de un caballo durante meses a conocer toda la sierra, ¿no? No lo hacemos ni en avión. Un viaje como el de Ribagüero ha sido excepcional. Después lo hizo un político, que además es el único que conozco, Fernando Belaúnde, que del 56 al 62 se pasó recorriendo el Perú, ¿no? De ahí su conocimiento del Perú, de ahí el recuerdo que había de él. Pero lo de Ribagüero fue absolutamente excepcional, ¿no? Los que vinieron después, ¿no?, hicieron y elaboraron críticas, historias y pensamiento económico desde el escritorio. No tenían idea de la realidad del Perú. Hay algunas críticas hacia paisajes peruanos, ¿no? Y hay quienes dicen, bueno, el paisaje, pero el paisanaje, bueno, pero lo que él claramente quiso describir fue el paisaje. No fue un estudio sociológico, fue una visita histórica. Y yo creo que un libro como Paisajes Peruanos, que hasta hace un tiempo era casi lectura obligada para todos los jóvenes escolares y universitarios, pues debería volver a la bibliografía obligatoria, formativa de nuestros estudiantes. Al menos algunas páginas, ¿no? Como algunas páginas de Basadre, como algunas páginas de Víctor Andrés Belaúnde, de Porras y de Tello. La meditación en la Pampa de la Quinoa sobre el destino casi trágico del Perú en estos enfrentamientos civiles, de los cuales la independencia es uno de ellos, es una reflexión con un profundo sentido histórico, y que da para mucho más que su sola lectura. Hay que entenderla en todo un contexto mucho más grande. Vamos al lugar, vamos a la época, vamos a las circunstancias, y vamos a todo lo que ha pasado ahí. Ayacucho no es, ni mucho menos, un lugar olvidado, es el punto neurálgico de conexión entre la costa y el Ande peruano, y el altiplano. Esa visión de Ribagüero de un Perú grande no es imperialista, no es militarista, es histórica y cultural. Es cierto que la mayor tragedia del Perú fue el haber sido dividido, el Alto y el Bajo Perú, en estados distintos. La incomprensión del virreinato se trasladó a la República. Hasta hoy día tenemos una región motivo de constantes y permanentes problemas. Puno. ¿Comprendida? En absoluto. Incomprendida. Justamente por esa razón es que trae problemas. Porque ni el virreinato ni la República han sabido entender, ¿no?, la complementariedad que tiene el altiplano, histórica, cultural, económica, geográficamente. La integración no es un mero sueño, un pasadismo o una ambición sin sentido. La integración, y nos lo enseñan en otras latitudes,
donde hay muchas más cosas e historia más reciente que los divide, es una necesidad urgente para poder formar no mercados, sino sociedades que busquen el desarrollo. Lo entendieron los novecentistas. Y muchas de las cosas que ellos entendieron y comprendieron y nos dijeron, las hemos olvidado. Hoy día, de vez en cuando, surge algún iluminado que redescubre, como si fueran nuevas, muchas cosas que ya fueron estudiadas, advertidas y meditadas por nuestros grandes intelectuales predecesores. Más cultura y menos esnovismo es lo que necesitamos. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos nuestros ponentes, a los 3 ponentes que nos han dado estas charlas magistrales. Bueno, agradecer también a todos los participantes por sus preguntas, por su atención. E invitarlos, tenemos este viernes 9 de octubre a las 6:30 una conferencia titulada Los derechos humanos y la violencia social, y el próximo miércoles a las 7 p.m. justamente una discusión en torno al libro Paisajes peruanos. Entonces, muchísimas gracias a los 3 ponentes, les agradecemos muchísimo por estas charlas tan gratificantes y ilustrativas, y a todos los participantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos los participantes. Gracias por la Al invitación. contrario, doctor, gracias.